Queridos hermanos, la Iglesia nos invita cada año, el jueves después de la Santísima Trinidad, a contemplar el misterio del cuerpo y de la sangre de Cristo, que como figura ya desde el Antiguo Testamento el Señor Dios ofreció a su pueblo un maná. En esa experiencia, en esa caminata de 40 años en el desierto, el pueblo que después de 430 años de haber estado de esclavos en Egipto, finalmente, por la fuerza de Dios, pero también por el liderazgo de Moisés, finalmente lograron su liberación. Pero ante su incredulidad y también por el pecado de idolatría, los hizo caminar 40 años por el desierto. 40 años en donde experimentaron el duro calor del desierto por el día y también los fríos intensos por la noche. Si a esto le aunamos también que no llevaban suficiente alimento para el camino, uno se pregunta, ¿cómo Dios pudo mantener a ese pueblo durante 40 años a través del desierto? Y allí es donde viene la primera figura de el pan del cielo, que Moisés le llama maná, y era una especie como de escarcha que todas las mañanas el pueblo de Israel recogía del suelo y después de cocerlo lo convertían en pan y se lo comían. En la fuente de Meribá, después de que Moisés golpea la roca dura, obtienen agua para seguir subsistiendo. Y ante la incredulidad de ellos, todavía, al ver las maravillas de Dios, vemos cómo les manda plagas, como la de las serpientes. Y esa plaga le va a servir a Dios también para hablarles de lo que sería el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando le dice a Moisés que levantara una serpiente en un mastil y lo presentara ante los enfermos, y todo aquel que había sido mordido por la serpiente quedaría curado. Siguieron caminando hasta que finalmente llegaron a la tierra de provisión, a la tierra prometida. Esta experiencia de 40 años en el desierto y de haberse alimentado con el maná y también de algunas parvadas de codornices que les servía también de alimento, no se les iba a borrar a los israelitas. Y cada año recordaban esa fiesta. Sin embargo, Dios todavía nos tenía preparada otra experiencia más. Y es aquí donde comienza a cobrar fuerza esta ofrenda que Jesús va preparando de sí mismo con este discurso eucarístico del capítulo 6 del Evangelio de Juan, en donde comienza a hablarles de la figura del pan, después lo va asociando a él, verdadero pan del cielo, hasta el grado de que lo exige a sus oyentes como una necesidad para tener vida eterna, cuando le dice a los judíos: yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Cuando oyeron eso los judíos se escandalizaron, y se escandalizaron porque pensaron que Jesús había ya enloquecido, y se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pues si no somos antropófagos, no somos caníbales. Pero evidentemente que Jesús no se refería a su cuerpo físico, como lo va después a descubrir Jesús a sus apóstoles en la celebración de la última cena. Pero el discurso es claro, y tan claro es que sigue insistiendo a los judíos. Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Y la vida a la que se estaba refiriendo Jesús no era una vida temporal. Él hablaba de la vida eterna. Por lo tanto, termina diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Esa es la promesa que Jesús nos da de aquellos que con alegría, con fe, se acercan a comer su cuerpo y su sangre. Y da otra razón de más, cuando le dice a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y aquí habla Jesús de esa comunión íntima, de esa unidad sólida entre Él y aquel que lo come, aquel que lo recibe. Por lo tanto, como termina diciendo Jesús en este fragmento, este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres en el desierto, pues murieron. Por tanto, el que coma de este pan vivirá para siempre. Queridos hermanos, pues este pan que Jesús promete nos lo deja en aquella celebración hermosísima de la última cena. ¿Cuánto deseaba Jesús realmente celebrar esta Pascua, en donde conmemoraban aquel acontecimiento de la liberación de su pueblo después de 430 años de esclavos en Egipto? Ese caminar de 40 años en el desierto comiendo solo maná. Jesús lo recordaba en esa última cena, pero sabía que allí iba a surgir un parteaguas, es decir, allí concluía una etapa de preparación para iniciar la nueva en Él. Y va a iniciar precisamente con este maravilloso manjar que decide poner en nuestras manos, manjar nuevo, manjar exquisito, manjar del Cordero de Dios, manjar que quita el pecado del mundo, y solo lo va a hacer con dos frases célebres. Primero, tomando en sus manos el pan, lo parte y se los comienza a dar a los 12. Y les dice, tomen y coman. No dice tomen y contemplen. Tomen y coman. Agarren y llévenlo a la boca. Y comer significa poner la fracción del pan y masticarlo, remolerlo. Por eso dice, tomen y coman. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. De aquí que cuando los apóstoles iban extendiendo su mano
cuando el maestro les ponía la fracción del pan, sabían que ya no era un pedazo de pan, sabían que era el cuerpo del Señor. Lo mismo hace con la copa de vino, se los va pasando y les dice: tomen otra vez y beban, no tomen y contemplen, tomen y beban. Esta es mi sangre, sangre que se derrama por ustedes, sangre que es signo de la alianza nueva y eterna que establezco con ustedes. Y al terminar de hacer ese acto, los instituye sacerdotes cuando les dice: y hagan esto siempre en recuerdo mío, siempre en conmemoración mía. Los efectos de esta comunión. Pablo, en esta lectura a los Corintios tan pequeña, nos lo explica de manera maravillosa y genial cuando le dice a sus hermanos de Corinto: hermanos, el cáliz de la bendición con que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre cuando lo bebemos. Y dos, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. Por tanto, el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Eso es lo que hace a la iglesia, y no lo tiene ninguna otra en el mundo. Allí está el misterio. Por eso Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, y nos mantenemos unidos íntimamente a Él cuando nos acercamos a comer su cuerpo y a beber su sangre. Por esa razón, no es, no quiero decir válido, no es entendible el por qué muchos cristianos católicos vienen a la celebración eucarística y no comulgan, cuando eso nos une a Cristo, cuando eso nos estrecha en su cuerpo, cuando eso nos prepara para nuestra resurrección, nos consolida para la vida eterna. Seguramente ahora que estamos en este confinamiento, muchos de ustedes sienten la necesidad de este alimento eucarístico. Nosotros, por nuestro ministerio, tenemos la obligación de celebrar diario, por lo menos una celebración, porque es allí donde nosotros también nos estrechamos íntimamente a Cristo, nos hacemos otro Cristo en el altar, alter Christus, otro Cristo, que también le dice a la asamblea: tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, que se derrama por ustedes y que sella la alianza para siempre con Dios. Queridos hermanos, quiero terminar esta reflexión, que ya también casi puede ser catequesis, haciendo una sinopsis de esta fiesta en 10 puntos con las que quiero resumirla. Primero, a lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía
e incluso hay quienes han dado su vida por protegerla. En la solemnidad del Corpus Christi voy a presentarles 10 aspectos que no debemos nunca perder de vista de esta fiesta del Corpus. Ojalá y las tengamos en cuenta. La primera, Jesús instituyó la Eucaristía. Quedó claro. Ya lo dije por qué. Reunido con sus apóstoles en la última cena, les dijo: tomen y coman, tomen y beban. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo. E instituye a sus apóstoles para seguirlo haciendo presente. 2. Originalmente o popularmente se generalizó esta celebración como la Santa Misa. Sin embargo, no es el término más preciso. El término más preciso que define esta fiesta de Jesús en el cenáculo se llama Eucaristía, que viene derivada del griego Eucaristía, que significa acción de gracias. Entonces, más que misa, esta celebración que estoy presidiendo con ustedes la debemos llamar Eucaristía, es decir, una acción de gracias. ¿Por qué? Porque ese sacramento se aplica como una acción de gracias de Jesús al Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la Eucaristía es el mejor medio de dar gracias a Dios por todos los beneficios con que Dios nos va distinguiendo. Sin embargo, todavía de manera popular conocemos el término misa. Y está bien, yo no me opongo. A veces me pregunta: Padre, ¿va a celebrar misa hoy? Padre, ¿va a haber misa mañana? Padre, ¿dónde hay que anotar las misas? Entonces estamos más familiarizados con el término misa. Pero el término más propio de esta celebración es Eucaristía, que se traduce como acción de gracias, para que les quede claro. 3. Jesús se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar, es decir, aun cuando consagramos la forma o las formas del pan y un poquito de vino en el cáliz, no podemos disasociar o coartar o partir la presencia de Dios, en este caso de Jesús. Es decir, que en la fracción del pan, lo va a decir Santo Tomás en esta secuencia que escuchamos, ¿verdad? Dice: cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es de ninguna manera una disminución de la persona de Cristo. Entonces, Cristo está todo en cada fracción de pan que se consagra. Todo, su cuerpo, su alma, su divinidad, todo está en la forma del pan y está en la pócima del vino o la porción del vino que se coloca en el cáliz. Es un privilegio para el cristiano si recibe las dos formas en la comunión. Hoy se recomienda eso, que el fiel se acerque y comulgue bajo las dos especies. No se pudo. Por tanto, y esto viene porque desde el Concilio de Trento en el siglo XVI, ya los padres conciliares lo definieron así:
en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. Asimismo, también en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como esta solemnidad del Corpus Christi. 4. Los sucesores de los apóstoles, es decir, los obispos, y en los obispos los presbíteros, no los diáconos, que quede claro. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo se da esta conversión? Que no me gusta mucho el término. Lo define más el propio, como lo voy a decir ahorita. En la Santa Eucaristía, los obispos y presbíteros convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo durante lo que llamamos la consagración. Este proceso es llamado transubstanciación. ¿Qué quiere decir transubstanciación? Quiere decir que la sustancia del ser de Cristo absorbe toda la sustancia del pan y toda la sustancia del vino. Por eso el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. Y entonces el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en sangre de Cristo. Padre, pero cuando me llega a la boca, sabe a pan. Padre, huele a pan. Padre, sabe a vino, huele a vino. Esos son lo que la Iglesia llama los accidentes. Y esos quedan. Pero la sustancia, lo que define esta fracción del pan, Cristo lo absorbe. Y se queda ahí. Eso fue lo que hizo en la última cena. ¿Sí? Así es de que cuando lo ofrecemos en el altar a la hora de la ofrenda, decimos: bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Este pan será para nosotros cuerpo del Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, ya se le puso al cáliz un poquito de agua, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Y él será para nosotros la sangre del Señor. De tal suerte que después de la consagración, donde se da el misterio de la transubstanciación, a la hora de la comunión, entonces cuando nos acercamos, no le decimos al fiel cristiano: recibe un pedazo de pan, y el otro va a decir amén. No, le decimos el cuerpo de Cristo. Amén. Es decir, así sea. Es decir, sí, Señor. Al recibirlo, siento en mis papilas gustativas que tiene un aspecto de pan, sabe a pan. Si es nuevo, huele a pan, pero ya no es pan. Es el cuerpo de Cristo. Y lo mismo se dice del cáliz. Después de la consagración y del misterio de la transubstanciación, cuando se acerca el fiel cristiano y se le da bajo las dos especies, también les decimos el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo.
y se le da. Y el otro responde, amén. Es decir, así sea. Es decir, es verdad. Es decir, creo. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año, dice el Código de Derecho Canónico, en el que el obispo tiene que presidir esta fiesta. Hoy, por la emergencia sanitaria, no se pudo. No sé si me tengan paciencia. ¿Le puedo seguir? Gracias. 5. Se debe recibir la Eucaristía al menos una vez al año. Es que ante tan rico manjar, ante tan delicioso banquete, yo no puedo vivir sin este alimento. Y mínimo, debemos recibirlo una vez al año. Esta experiencia se inicia cuando hicimos nuestra primera comunión, que yo espero que para ustedes no haya sido la primera y la única. Les dejo la pregunta. No me la responda porque ni la voy a escuchar. ¿Cuándo comulgaron la última vez? Si fue hace 2 meses, les creo. ¿Tiene más tiempo? No lo sé. ¿Será tu última comunión? Yo creo que no. Anímate, hermano. Cristo te está esperando. Llena tu corazón de ese anhelo de esperanza, de que Cristo va a llegar a ti a través de su cuerpo y de su sangre en este maravilloso misterio eucarístico. 6. Evidentemente que para comulgar se necesita estar en estado de gracia. Y ahí sí, cada quien tiene que responder de acuerdo a su circunstancia personal. No hay que olvidar que Cristo nos dejó ese remedio, porque seguramente conoce perfectamente nuestro interior. ¿A quién podemos engañar? Podrás engañarte a ti mismo, podrás engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a tus padres, a tus abuelos. Pero engañar a Jesús no puedes. Por eso Él conoce todo lo secreto que hay en tu corazón. Entonces, como dice Santo Tomás en una de sus estrofas, dice, ay, joles, ¿dónde está? ¿O está de este lado? Dice, lo comen buenos y malos, con provecho diferente. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. Por eso este sacramento necesita nuestro estado de gracia. Y eso significa que nos acerquemos al sacramento de la confesión. Si estás en estado de gracia, acércate. Si tienes pecados veniales, para eso está el acto penitencial al iniciar la celebración. Alguna vez me preguntaron, Padre, ¿y cómo diferencio yo un pecado grave de un pecado venial? Bueno, el pecado grave se define como una ofensa a la voluntad de Dios para ti. Es decir, cuando transgredes, cuando rompes tu alianza con Él. Y cuando transgredes o rompes tu alianza con Él, es cuando transgredes su ley. Es decir, los 10 mandamientos.
Entonces, ¿quieres examinar tu conciencia? Hazlo a la luz de los 10 mandamientos. Es lo mínimo. Si en los 10 mandamientos no has faltado, hermano, acércate, no tengas miedo. Y en el acto penitencial de la celebración, haz un acto perfecto de contrición y acércate a recibir a tu Dios y Señor. Ya casi termino. 7, porque esa es catequesis. Y además tienen todo el tiempo del mundo. 7, el mandamiento de la Iglesia es asistir por lo menos cada 8 días. Y también en las fiestas de guardar. Esta es una. ¿De acuerdo? Entonces, muchos hermanos cristianos católicos tienen mucha conciencia en esto. Y esto lo sé porque se acercan a nosotros y nos dicen, y no falto al sigilo sacramental: Padre, me acuso porque no vine a misa el domingo pasado. Entonces, sí hay conciencia de que tenemos que cumplir con aquel primer mandamiento de la Iglesia, que dice oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Lo entendemos bien del domingo, pero no de las fiestas de guardar. Y por eso hoy es como si fuera domingo. La misma estructura de la celebración así lo expone. ¿Por qué? Porque hay gloria, porque hay 3 lecturas, porque también está la secuencia y porque va a haber credo. Tiene toda la estructura de una solemnidad y esa celebración obliga. Hoy, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, pues no pudimos cumplir ese precepto, aunque a algunos les duele. Y es más, ahora ni pecado es. Aún así, en la primera oportunidad que tengan, busquen su confesor, háganlo. 8, y estoy por terminar. La Eucaristía es alimento espiritual para todos, particularmente para los enfermos que no pueden estar en celebraciones como estas, que a modo de viático se les puede hacer llegar. Por eso, si ustedes conocen algún familiar, amigo, conocido enfermo, llámenos, búsquenos en la parroquia o la parroquia de donde tenga su domicilio y pide la atención espiritual de la comunión a tu enfermo. Y si necesitas confesarse, también solicítalo, pídelo. El Padre puede ir, podemos ir, es nuestra tarea, es en nuestro ministerio, y sin duda alguna lo haremos de manera muy afectuosa. Así es de que esta presencia de Jesús también, que se le ofrece a los enfermos, es una presencia que también se reserva en lo que llamamos el sagrario. Muchas personas vienen y entran en este monumento y vienen a buscar el silencio, vienen a expresar su oración a Dios en este monumento, vienen a contemplar la figura de la Virgen María, patrona de esta catedral, en su Asunción. Pero otros vienen y buscan el sagrario. ¿Qué es el sagrario? Es una capilla anexa a la nave central de cualquier iglesia, de cualquier templo, donde se resguarda las formas que no fueron consumidas de una celebración eucarística. No se pueden tirar. Ya Santo Tomás lo decía aquí, dice, ya al terminar dice: el pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Entonces, ¿qué hacemos? Resguardarlo, y es lo que tenemos en el sagrario. Entonces ya muchos fieles católicos están conscientes de eso. Cuando entran a este lugar, se dirigen inmediatamente a ese lugar santísimo, y allí están, porque saben que el Señor allí está, escondido en esa urna dorada, allí está.
aguardando a quienes lo buscan. Cuando tengas oportunidad de visitar un templo, busca el sagrario. Y detrás de ese sagrario dorado, allí en el interior, ahí está el Señor. Háblale. Exprésale todo lo que tu corazón siente. La fiesta del Corpus Christi, queridos hermanos, se celebra, decía yo, el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Y esta fiesta, esta solemnidad, fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Toret y a sugerencia de Santa Juliana de Montcornillon. Después del milagro eucarístico de Bolsena, a mediados del siglo XIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la bula Transiturus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice en turno encomendó a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se entonaran hasta nuestros días. Esta secuencia es obra de Santo Tomás. Las oraciones del esquema de esta celebración, como la oración colecta, la oración de las ofrendas y la oración después de la comunión, Santo Tomás las compuso. Los himnos de adoración como el Tantum Ergo que cantamos en las horas santas es obra de Santo Tomás de Aquino. El Pange Lingua también es obra de Santo Tomás. Hacia allá, en los primeros siglos del cristianismo, allá hacia la Edad Media. Y finalmente, queridos hermanos, algunos han tenido a bien celebrarla el domingo después del Corpus, o sea, después de hoy, algunos la trasladan el domingo. Y también el Papa hoy Santo, Juan Pablo II, fue el primero que después de celebrar esta fiesta en la Basílica de San Pedro, comenzó lo que llamamos las procesiones fuera de las iglesias. ¿Sí? Entonces se salió de la Basílica de San Pedro con el Santísimo a recorrer algunas calles principales de la ciudad de Roma. Termino con una anécdota, o con una, a ver, ¿cómo quieren? ¿Cómo le puedo llamar? Con una tradición. En la Arquidiócesis de México, hoy también, además de celebrar la fiesta del Corpus, también lo reconocen como el Día de las Mulitas. Y pues siempre, tradicionalmente, a excepción de este año, mucha gente que viene a la arquidiócesis encuentra mulitas de dulce, mulitas artesanales, de madera, de palma, como un recuerdo. Esa tradición se fue consolidando porque muchos de los católicos que bajaban de los pueblos circunvecinos a la Ciudad de México traían lo que llamaban el diezmo, que podría ser en especie, en dinero o en especie, pero generalmente lo traían en especie, es decir, en maíz, frijol y algunos productos del campo. Y entonces eso lo traían en sus bestias de carga, y esas eran las mulas. Entonces bajaban a la arquidiócesis, las amarraban en torno a la catedral, entraban a la misa y después pasaban con sus mulitas a dejar el diezmo. Se los platico porque se ha popularizado y a veces nos faltará por allí algún curioso que quiera aplicarlo
a otras realidades que no son, ¿sí? En ese sentido, ya les invito pues, y quise hacerlo así yo personalmente, a modo de catequesis. Porque digo, ahorita tienen tiempo, no sé si los he cansado, pero lo hago con mucho cariño. Además, yo sé que les he dado a conocer elementos nuevos de esta fiesta, que los van a valorar, que además los van a recordar. Terminada la celebración, siempre el equipo de comunicación, yo les he pedido que lo suban a las redes sociales. Esta catequesis la van a encontrar después en YouTube, la pueden encontrar en Facebook. Entonces, si alguien quiere tomar el link y enviárselo a algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo, hágalo con toda la confianza. Entonces, pues, termino con esto. Terminando la celebración, dado que siempre hacemos una procesión con estaciones, en la mayoría de las parroquias así lo hacen, hoy no se pudo, pero les voy a ofrecer después de la oración, al terminar la comunión, solo unos momentos de adoración a Jesús. Voy a exponer el Santísimo en el altar, voy a rezar la estación para adorarlo junto con ustedes, y se los voy a dejar unos instantes para que le abran su corazón desde tu hogar y pídele lo que quieras, exprésale lo que quieras, adóralo como quieras, solo un instante, y ya concluiré dando la bendición con el Santísimo. No la voy a dar yo, la voy a dar con Él. O sea, va a ser una bendición con Jesús sacramentado, dado que no pudimos recibirlo en la comunión. Y esa es una gracia muy especial que el Señor Jesús te quiere conceder. Vamos pues a pasar a la segunda parte de la Eucaristía. Sigan de cerca ahorita la presentación de ofrendas, el momento de la consagración, cómo se da el misterio de la transubstanciación. Y de esas mismas formas que voy a consagrar, una la vamos a dejar para la adoración de Jesús, y con ella, con esa presencia, recibir la bendición. Tantum ergo sacramento veneremo cernui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia utroque compartit laudatio. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos la bendición.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina y Emperatriz de América. Conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Agradeciendo a todos su atención. Gracias. Despedimos a Jesús.